¿Dónde estamos? El pasaje sería en Efesios 6:12. Les quería comentar que es la primera vez que predico, nunca lo había hecho en mi tiempo anterior que había servido a Dios, pero llegó un momento donde Él me dijo, tienes que quitarte, bueno, tienes que apartar el miedo, romper el hielo y mandarse. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Bien hecho, dice Efesios. Amén. La palabra de Dios se le encanta a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como vengo de hablar. Amén. Primera pregunta, ¿qué es de nuevo? Si no me equivoco, era como... Osadía o autoridad. Ajá, como que iba a decir otra cosa, pero sí. En esta palabra, una vez yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? Que porque a veces nosotros teníamos tantas luchas, ¿verdad? Día con día, y cómo yo podía vencer tanto pensamiento, ¿verdad? Que uno tiene todos los días, ¿verdad? No hay día donde uno no batalle con dardos, donde uno no batalle con cosas que el enemigo lanza. Porque hacía como Dios no descansa, ¿verdad? En cuidarnos, en protegernos, en fortalecernos, el enemigo tampoco va a descansar, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que yo me hice es, ¿cuál es nuestro mayor campo de batalla? ¿Alguien me puede responder cuál es nuestro mayor campo de batalla? La mente. Ok. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? El propósito que el enemigo tiene es lanzar dardos que anteriormente él hizo en algún tiempo en aquel lugar donde fuimos débiles. Cualquier puerta que uno haya tenido, pues hay que pedirle a Dios cerrarla, ¿verdad? Porque si no es el enemigo, siempre va a estar lanzando desde el mismo dardo, y
Oscar en otro momento, ¿verdad?, lanzar el dardo por otra parte. Porque él lo que quiere primeramente es bloquear nuestra mente, mantenernos perturbados y lanzar pensamientos que van a ir contaminando primero la mente y después contaminando el corazón. Segundo, están las emociones. Porque, como sabemos, el enemigo no puede leer nuestra mente o saber qué pensamos, ¿verdad? Eso es solo Dios. Y nosotros, ¿verdad?, como seres humanos somos muy emocionalistas, ¿verdad? Yo no sé si la palabra es correcta, ¿verdad? Pero yo siento que debemos de pedirle mucho a Dios por el dominio propio para poder fortalecernos en los sentimientos y no dejar que cualquier cosa que diga alguna persona nos vaya a molestar o nos vaya a lastimar o herir. Y es muy importante cada día pedirle la armadura de Dios. En lo personal, yo siempre le digo a Dios, bueno, que no hay día que yo no necesite de Él, que no hay día que yo no necesite su armadura, porque nosotros estamos expuestos a tantas cosas, estamos expuestos a pecar en cualquier momento, bueno, Dios quiera, no, ¿verdad?, que Él siempre nos mantiene fuertes y firmes en su gran misericordia, ¿verdad? Pero por eso es tan importante conocer sobre la armadura, porque día con día es una batalla. Usted no puede quitársela ni para tomar respiro ni para respirar, porque el enemigo está en lo mínimo esperando que usted suelte para derrotar. Eso lo podemos ver les voy a dar unos pasajes y ustedes van a ir ayudando con eso. 2 Corintios 2:11. ¿Quién lo quiere leer? 2 Corintios 11:3. ¿Quién lo quiere leer? Y 1 Pedro 5:8. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 5:8? Segunda de Corintios 11:3, ¿verdad? Sí. Primera de Pedro 5:8. Sí. Y 2 Corintios. Amén. ¿Quién lee primero? Yo. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, en esta parte, ¿verdad?, nos quiere dar a entender que el enemigo, ¿verdad?, día con día siempre va a estar lanzando dardos, siempre va a ponernos dudas, nos va a poner cansancio, desánimo. Y pues gracias a Dios que Él nos ha dado las herramientas necesarias, ¿verdad?, para nosotros ir conociendo las artimañas del diablo. Porque lamentablemente pues no lo vamos a ignorar, o sea, siempre va a estar a simple vista, pero nosotros lo podemos vencer con la armadura y con la palabra de Dios, ¿verdad?
En este caso, nosotros debemos de aferrarnos mucho al poder de la palabra, al efecto que tiene el poder de la palabra, en leer la Biblia todos los días, en orar en todo momento, en las promesas que Dios nos da. Cuando el enemigo nos pone dudas de que es que a mí Dios no me escucha, o seguro Dios no me quiere, o seguramente Dios no me va a salvar, cosas así. Hay promesas donde Dios nos ha dado de que Él nunca nos ha dejado solos, que Él nos escucha. De hecho, hay muchas promesas en Salmos, muchas promesas que a mí el Señor me ha ido revelando poquito a poco, ¿verdad? Donde Él me dice que, como en Salmos 34:4, ¿verdad? Que Él dice que ya lo voy a buscar. Si gustan, lo buscan, ¿verdad? En Salmos 34:4. Ok. Donde dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo siento que esto es algo tan poderoso porque uno normalmente siempre tiene miedo a muchas cosas, al futuro, a qué lo va a mandar Dios, las pruebas, si estaré haciendo bien, si estaré desarrollando bien el ministerio, si estaré predicando bien, ¿verdad? Si estaré evangelizando bien a una persona, si alguien viene y le pide consejo, a veces la gente viene y me cuenta cosas a mí y yo, Señor, ¿pero qué les digo? Y el Señor siempre me da esa palabra, ¿verdad? No temas, yo voy a poner palabras en tu boca y no hay momento donde a mí Dios no me ha abandonado. Yo sé que es algo muy difícil, yo no les voy a mentir, a veces uno siente que Dios que Dios no le está escuchando, pero es todo lo contrario. Esas son mentiras que el enemigo quiere ponernos para debilitar nuestra fe. El otro versículo era 2 Corintios 11:3. Dame un momento porque lo perdí. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sabemos que el enemigo fue muy astuto y envolvió a Eva a tal, no sé cómo decirlo, a tal grado que ella desobedeció a la voz de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios a nosotros nos da mandatos, nos da mandamientos, ¿verdad? Y nosotros debemos de seguirlo al pie de la letra. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque hay mandamientos que Dios dice como amar al prójimo, ¿verdad? O aprender a perdonar. Son cosas muy difíciles, ¿verdad? Se los digo como experiencia, a mí me ha costado, pero siempre me aferro a las promesas de Dios. Es algo que a mí me ha dado mucha convicción y es lo que me mantiene en pie. Es lo que nos mantiene que nuestra fe siga creciendo, es lo que mantiene que nuestra esperanza de vida sea más larga, porque muchas veces nosotros pensamos que el mundo se va a derribar cuando viene el momento de la prueba o cuando viene el momento de la situación, que no le hallamos salida, no le hallamos ni por aquí ni por allá. Pero yo sé que Dios en su momento, en su tiempo perfecto, pues Él nos va a dar siempre la salida. Y sabemos que el enemigo siempre quiere desviarnos de eso. No hay momento, ¿verdad?, en el que Él no quiera que uno no crea en la fidelidad de Dios, en que Dios a mí no me va a ayudar o no me va a sacar. Yo siempre voy a poner mi testimonio como ejemplo. Cuando yo sufrí de ansiedad y depresión,
yo tenía pensamientos, diría uno ahora, innecesarios, pensamientos que no venían ni al caso, pero lamentablemente como uno deja que el enemigo le empiece a bloquear la mente y a perturbar la mente a tal grado que usted siente que ya no tiene salida, que su vida no tiene sentido, ¿verdad? Y yo tenía pensamientos como, ¿para qué vivir? ¿O cuál es mi propósito en esta vida? ¿O será que a mí la gente no me quiere? ¿Será que sí me quiere? Señor, yo no puedo estar sola porque yo siento que yo me muero. Cuando a mí me dan esos ataques de ansiedad y a mí se me subía la presión, yo sentía un ahogo, yo sentía que a mí me iba dando un infarto, que yo ya no lo iba a lograr, que hasta ahí había llegado mi vida y yo, Señor, pero yo no he logrado nada, no he terminado de estudiar, no me he casado, no he tenido hijos. Y todas esas cosas, ¿verdad? Yo ya no les miraba sentido, yo ya no sabía ni qué hacer, estaba hundida en la oscuridad y llegó un momento donde a mí Dios me habló, fue impactante donde me habló, porque yo antes era muy fiestera, ¿verdad? Me había sábado que yo no saliera a casas, a discotecas y qué cosas, ¿verdad? Para esas cosas sí había plata, pero para otras cosas, ¿verdad? No, ¿verdad? Uno no le ponía con mucha importancia, no sé, como invertir en uno, en hacer un ahorro personal, ¿verdad? O cositas así. Y recuerdo una vez que estaba en una mesa con mis amigos, allá como a las 12 no mentira, como a las 12 de la mañana, y sentía un vacío, una soledad. Sentía que a mí nada de esas cosas me estaba llenando, ni mis amigos, ni el saber que ya ni yo sé que yo voy a estar ahí para usted, y a mí esas palabras, ni la persona me llenaba, ni el tener novio me llenaba, porque incluso hasta lo terminé, porque yo sentía como que eso ya no servía, y yo no, señor, eso no me sirve, ni mi familia, yo sé que yo tengo a mi mamá y a mi papá vivo, tampoco me llenaba, ni el saber que mi tía me decía, yo estoy ahí para usted, tampoco me llenaba, nada me llenaba. Y ese día vino un pensamiento a mí y me dice, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy y usted me la encuentra aquí? Y yo me quedo. A mí se me erizó el pelo, o sea, yo tenía 4 años de haberme apartado de las cosas de Dios. Y a mí ese pensamiento, después de tanto tiempo, yo le soy sincera, yo en el mundo yo no pensaba en que Dios iba a venir, en que si yo me moría, ¿a dónde yo iba a ir? Si yo me iba a ir al cielo, me iba a ir al infierno, lo más probable es que me iba a ir al infierno, porque yo estaba con Dios, ¿verdad? Pero gracias a su misericordia y a su gran voluntad, Él desde ese momento que me habló, yo empecé a clamarle a Dios en mis momentos de depresión y de ansiedad. No crea, yo le pedí a Dios, Dios, yo sé que tú vas a hacer algo grande, yo sé que tú me vas a sacar de aquí. No fue fácil, tuve que romper muchas cosas, tuve que pararme en la brecha, tuve que decir no más a esto y a esto. Pero tuve que pararme firme y decir, bueno Dios, aquí estoy nuevamente. Yo te pido perdón por haberme alejado, por no haber confiado totalmente en ti. Porque qué duro es entender que uno tiene que confiar totalmente en Dios. No es fácil, o sea, para mí ha sido un proceso y seguramente hasta va a llegar un punto que ya hay que entenderlo sí o sí, ¿verdad? Porque uno no se puede aferrar absolutamente a nadie ni a nada. Porque en el momento cuando yo estuve depresiva y con ansiedad, que ya estuve muy mal, porque había llegado a un punto que hasta me daba miedo caminar en la calle, me daba miedo comer porque sentía que me iba a ahogar con mi propia comida. Usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué pensamientos más extraños?
Y yo, pues sí, eso era lo que el enemigo me tenía así, como me zarandeaba con eso. A usted le va a pasar algo en la calle. Si usted come mucho, o si yo trataba como de tragar como mucha comida, yo sentía que ni eso no me iba a bajar de aquí y yo me iba a morir, y hasta ahí llegué. Esos eran los pensamientos extraños que yo tenía. Gracias a Dios que me libró de esas cosas. Yo siento que sí, ¿verdad? Siempre hay que confiar en Dios, siempre hay que aferrarse a sus palabras. ¿Y cómo podemos vencer, verdad? Los dardos que manda el enemigo. Primordialmente, nuestra fe. Sabemos que nosotros creemos en algo que no vemos. No vemos tanto, bueno, no vemos a Dios, tampoco vemos al enemigo, ¿verdad? Pero uno sabe que existe por medio de su palabra. Y yo sé que Dios a nosotros nos ha dado infinidades de promesas. De hecho, quiero comprar unas promesas en algún momento, si me permiten, ¿verdad?, repartirlas. Porque si uno no se aferra a las promesas, usted en el momento de prueba o en cualquier X situación, el enemigo con cualquier dardo lo va a dejar. ¿Por qué? Porque si usted no está bien parado, si usted no usa la armadura todos los días, ¿cómo usted pretende vencer dardos como los siguientes? ¿Okay? Está el dardo de la duda, la pérdida de visión, el miedo, la ansiedad, la depresión. Están los dardos más fuertes como la brujería, porque hay mucha gente que le han hecho brujería y no sabía, como en mi caso, es otro testimonio que puedo dar. Yo no sabía que a mí me habían hecho brujería por envidia. Yo me di cuenta porque a mí Dios me lo reveló en un sueño por medio de un muñequito que me habían hecho como un muñequito. Y estaba yo en mi casa donde anteriormente vivía en Barra, ¿verdad? Y yo entré a la cocina y cuando voy entrando a la parte del baño, yo veo como unas velas y veo un muñequito y yo agarro el muñequito y digo, ¿qué es esto? Y había una mujer que no recuerdo el rostro, no sé quién era, y me dice, eso es para usted. Y yo me sonreí, ¿cómo que eso es para mí? Y en eso yo me desperté y yo dije, a mí alguien me hizo. Dicho y hecho, vine, y sí me habían hecho un mal por envidia. Y yo, la envidia es algo muy fuerte, algo muy, muy fuerte. La gente nunca va a querer que usted esté mejor que ellos, nunca. La gente puede tener envidia por su matrimonio, por su noviazgo, por su estudio, por cómo es usted, por su trabajo, por la unción que usted puede transmitir, que incluso puede estar afuera, pero también puede estar en la iglesia. O sea, yo sé que me puedo levantar muy rápido, puedo empezar ya a predicar, a ministrar, a empezar a ejercer el ministerio, y quizás personas de años se preguntan, ¿y por qué ella sí y por qué yo no? Y ahí empieza la envidia, y hay que cuidarse mucho de esas cosas, porque si no, el enemigo pues puede derribarnos. Okay. Una de las cosas más importantes es las puertas por donde se manifiestan estas cosas: la duda, la ansiedad, la depresión, la pérdida de visión, el miedo, por los ojos y por nuestros oídos. Siempre me pongo a pensar, ¿verdad?, en tantas cosas que está expuesto ahora uno por medio de las redes, por medio de la vida cotidiana, en el trabajo. Y todos los días siempre vemos algo, siempre vemos cosas, siempre nos sorprendemos. No hay momento donde la maldad no se siga multiplicando.
Por eso día con día yo le pido al Señor que siempre me guarde, que siempre me proteja, que proteja mis ojos, mis oídos, que no hay día que yo no necesite que Él esté al lado mío, porque en el momento en el que ya me expongo al exterior, yo puedo ver muchas cosas y quizás hay cosas que puedan llamar mi atención. Y qué problema si son cosas que llaman mi atención y no son del Señor, ¿verdad? No sé, por medio de mis ojos puedo ver alguna película. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Yo en mi caso, ya ni veo tele porque ya no sé qué ver. El contenido de hoy en día ya ha sido como muy, ¿cómo sería la palabra? Ya muy diversificado o ¿cómo? Restringido, o sea, que dependiendo para qué. No, como muy, se me fue la palabra, contaminado, o sea, está demasiado contaminado. De hecho, yo le pido a Dios, digamos, ¿puedo ver esto o no puedo ver esto? O yo misma empiezo a analizar, digamos, veo una serie, una muy famosa que se llama Bridgerton. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y esa serie en qué me va a edificar a mí? Se narra ya en los tiempos 60, 70, habla del amor, cosas de la realeza y eso, pero yo me pongo a pensar, ¿y eso a mí en qué me va a edificar? ¿Será que me va a dar un mensaje positivo y me va a decir, mira, me va a mandar a orar? ¿O me va a dar una palabra de Dios? No. Con lo que oímos también, con la música, con la forma de, con la música, al hablar con personas, ¿verdad? Uno escucha cómo hablan totalmente diferente a uno. También está, cuando escuchamos predicas, también hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que pedirle a Dios dirección, discernimiento, porque hay personas que pueden envolverlo a uno con doctrinas, ¿verdad? Hoy en día sabemos que hay muchas doctrinas y también por eso es muy importante siempre pedirle a Dios en todo momento, como lo dice en Efesios 6:12, que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Porque a veces llegan los testigos de Jehová a la casa de uno a querer darle palabra. A veces sí los escucho, a veces no, porque uno sabe que están erróneos, ellos no creen en el infierno. Tengo amistades que son testigos de Jehová y ellos me han dicho, yo no creo en el infierno, no creen en el Espíritu Santo y a Dios solo le dicen Jehová. También están las doctrinas como los católicos, también tengo conocidos católicos que ellos solo se santifican los domingos. No hay otro día para santificarse, ellos hacen y deshacen entre semana y los domingos se santifican. Y yo siento que debemos siempre pedirle a Dios dirección, porque sabemos que en los últimos tiempos ya se van a levantar falsas doctrinas, se van a levantar falsos profetas, y no podemos dejarnos engañar por cualquier cosa que se mueva por ahí. Hay doctrinas que la gente está tan envuelta que no ven la luz, no ven más allá. Hay gente que yo siento que ni siquiera sabe quién es el Espíritu Santo, qué hace, en qué nos ayuda, en qué nos edifica. Tengo una amistad que cuando estaba hablando con ella y la invité a venir acá, ¿verdad? Y resulta que me dijo que ella no compartía, digamos, como venir a otras iglesias, y yo me quedé así como, ¿y qué doctrina es esa? O sea, yo tengo entendido que nosotros podemos compartir, obviamente con el permiso de la pastora, ¿verdad? Si nos invitan a una iglesia, si nos invitan a un retiro, si nos invitan a cualquier cosa, ¿verdad? Para que siempre la cobertura de ella nos esté en todo momento. Y yo me quedé así tan sorprendida porque según yo, ella era de la misma denominación de nosotros y no.
puedo ir a otra iglesia porque me sentiría incómoda. Y yo, a mí eso me dio aquí, justo en mi corazón, y yo, ay Dios, ¿y qué hago? O sea, yo tengo que darle una palabra a ella para que ella salga como de esa zona de confort y decirle, amiga, busque la verdad, no se deje guiar por doctrinas de hombres, no se deje guiar solo por lo que le enseñan en la iglesia, en su iglesia, ¿verdad? Si usted siempre quiere buscar más, busque, porque si usted busca, usted Dios siempre le va a revelar, siempre lo va a guiar, siempre le va a mostrar el buen camino, no hay nada contrario a eso, pero hay personas que son muy conformistas, se quedan con lo mismo. Mi iglesia dice que no puedo hacer esto y esto, y se quedan ahí. Yo me pregunto, ¿lo han buscado? ¿Lo han escudriñado? Si de verdad eso es cierto. Como los adventistas que ellos dicen que el sábado es el día de reposo, o sea, ¿será que se ponen a...? Yo sé que todos tienen una Biblia, pero yo me pregunto, ¿será que en serio se ponen a escudriñar la Biblia? O lamentablemente dejan que esos pensamientos y las palabras que salen de la boca de la persona que les enseñe eso los envuelva a tal grado que no le dan por buscar si de verdad están en lo correcto o no. Quiero dar algunas claves para vencer todos los datos que se van manifestando día con día en nosotros. Como le digo, uno de los primordiales es nuestra fe, la adoración. Es muy importante que en momentos de prueba, es muy difícil, ¿verdad? Quizás estar pasando por un momento de escasez o por un momento de dolor y ponerse a adorar a Dios. O sea, la gente a veces quisiera como me decían mis amigas, es que es bueno expresar sus sentimientos y suéltelo. Y yo, no, porque en la Biblia, digamos, Él nos manda a tener dominio propio porque por medio de las emociones es donde el enemigo nos va a tocar. Entonces a mí hay que me sirve, digamos, ponerle tanta mente a mis sentimientos, si yo sé que mis sentimientos no me van a llevar a nada. Entonces todas esas cosas yo se las entrego a Dios. Y con adoración Él va llenando mi vida, va llenando mi espíritu, va dándome paz, va dándome tranquilidad, va dándome cosas que nadie en este mundo me pueda dar. Está bien, yo no les voy a decir, a veces uno llora de frustración, de estrés, pero eso hay que entregárselo a Dios para que Él le dé paz, porque de nada nos sirve vivir perturbados. Llega un punto que ya uno hasta se llega a cansar, uno ya no duerme, uno ya no come, y a cambio de qué yo voy a vivir perturbado. Si el Señor me ha dado libertad, si Jesús vino a pagar un precio alto en la cruz por mis pecados, por mis dolores, por mis enfermedades, a cambio de qué yo voy a vivir atado. Uno viene a la iglesia, viene atado, no adora al Señor con libertad, no adora al Señor con esa felicidad, con esa paz. Si yo le sigo dando una y otra vez al pensamiento, yo no. Señor, si en tu palabra dice que en Santiago 1:12 debo tener gozo en medio de la prueba. Ok, no va a ser sencillo, pero si Dios lo dice en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo me aferro a esa palabra, y me aferro a esa palabra. Por eso yo siento que es muy importante que nosotros conozcamos promesas, que nosotros leamos la Biblia. Quizás yo sé que tal vez no todos los días la leamos por cuestiones de trabajo, pero siempre en una semana yo al menos le pido a Dios leer 3 o 4 veces a la semana la Biblia. ¿Para qué? Para ir edificando mi alma, para ir fortaleciéndome, para que en estos momentos que esté pasando, ya sea una prueba, ya sea un momento de angustia, dolor, de escasez, yo me aferre a esa promesa. Y esa promesa es lo que a mí me va a mantener, esa promesa es lo que a mí me va a mantener hasta que Dios decida llevar. Porque si yo no me aferro a esa promesa, entonces va a venir cualquier viento y me va a botar y hasta ahí. ¿Por qué? Porque después la gente viene y tiene pensamientos como
culpar a Dios, o sea, Dios no se culpa, el culpable es uno es el que toma la decisión en creer o en no creer en la palabra, no es culpa de Dios. De hecho, hay mucha gente que quizás le pase, no sé, quizás pierdan el trabajo o quizás se les falleció un familiar y ya culpan a Dios, como, Señor, pero si yo te estoy buscando, ¿por qué me pasa esto? O Señor, si yo te estoy buscando, ¿por qué me quedé sin trabajo? O sea, sabemos que cuando uno busca a Dios, el enemigo se va a levantar, ya sea en la familia, en el trabajo, en su propia casa, en nosotros que vamos a la universidad, porque Él quiere que nosotros no creamos en Dios, Él no quiere que nosotros creamos que Dios es grande, es fuerte, es un Dios que hace lo imposible posible. Él no quiere que nosotros sigamos el buen camino, Él quiere que nosotros veamos en la oscuridad, veamos en mentiras, que nosotros nos aferremos más a cosas del mundo que a Dios. Si Dios me está diciendo que Él no me va a abandonar, ¿por qué yo empiezo a dejar que el pensamiento de soledad o que el pensamiento que dice es que el Señor no te escucha, le contamina la mente, después le contamina el corazón y ya llega el punto que lo de la abundancia del corazón es lo que habla la boca y ya después uno empieza a culpar a Dios que por qué me siento así. Y yo siento que uno no puede culpar a Dios, o sea, uno se tiene que aferrar sí o sí a la palabra, sí o sí a las promesas. Otra es la valentía. Yo sé que muchos de nosotros pues tenemos miedo, yo no les voy a mentir, a mí a veces me da miedo cuando me levanto a la madrugada o cuando a veces no puedo dormir y son las 12 o 1 de la mañana y yo, Señor, bueno, yo no puedo dormir, voy a orar, voy a cantar y ya el Señor, bueno, Él me empieza a dar paz y me da el descanso que necesito, ¿verdad? Igual hay promesas en Salmos 23, como dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Yo siento que eso es algo tan poderoso, algo que a mí me ha ayudado mucho cuando a veces yo no me puedo dormir a las 12 o 1 de la mañana, a veces hasta me he puesto a leer la Biblia y yo, bueno, sí, aquí estoy, ¿verdad? En este tipo de guerras, porque uno sabe que no está peleando con algo que uno ve, uno está peleando con cosas que uno no ve. Y eso se manifiesta por medio de miedo. Y si usted es miedoso y escucha que algo cae en el sí, uno, ay Señor, ¿verdad? Y uno sabe que esos son dardos que manda el enemigo, porque el enemigo él tiene todo el tiempo, toda la paciencia para analizarlo a usted. Ok, entonces empieza a analizar a Yanel y dice, bueno, Yanel es miedosa, Yanel no le gusta esto, Yanel es impaciente, entonces vamos a mandarle por aquí, por el miedo. Gracias Señor, Él me está fortaleciendo por la parte del miedo, bueno, vamos a enviarle el dardo por la impaciencia. Y yo soy muy impaciente, a veces uno ora y quisiera como que el Señor respondiera ya, pero a veces no, Él es en el tiempo de Él y es lo que nosotros tenemos que entender. Aunque pasen 6 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, nosotros debemos de entender y de reconocer que si Dios quiere hacer milagros ya, puede hacer milagros en 10 años, porque es en el tiempo que Él decide. Quizás si Él lo hace ahorita y no nos sirve, no era el momento. Quizás en 10 años es el momento indicado y no ya. A veces uno quisiera todo ya y lamentablemente no es así. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y qué duro es entender la voluntad de Dios. Es muy duro. Yo le pido al Señor día por día, bueno Dios, yo sé que no va a ser fácil, yo sé que hay muchas cosas que yo quiero, pero hay cosas que no las necesito. Como que uno de mis grandes deseos y placeres que yo quería tomar, que quería hacer en mi vida, era viajar, conocer lugares, porque qué bonito es hacer un viajecito de vez en cuando. Pero si usted se pone a pensar, si usted empieza a invertir el tiempo y el dinero en esas cosas, no le van a edificar, a menos que el Señor lo mande a uno a evangelizar las naciones. Ya sería otra cosa.
Bueno, mantener el gozo, siempre mantener nuestra convicción, estar seguros de que Dios siempre va a cumplir su palabra, Él no se va a tardar, tampoco se va a adelantar, es justo en el momento preciso, estar siempre firmes, resistir, pedirle a Dios el dominio propio, ¿verdad? Que es sobre nuestras emociones. Yo sé que es muy difícil, quizás para las personas como yo, ¿verdad? Impacientes, o personas que tienen problemas de ira, o personas que tienen problemas de confianza, porque hoy en día no es fácil confiar en alguien, no es fácil, por eso yo les insisto que confíen en Dios. Dios es lo que uno se debe aferrar día por día, sí o sí, hasta el último momento que Él decía ya, bueno, llevarnos. Siempre pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos fortalezca nuestras debilidades, para el día de mañana, cuando el diablo mande sus dardos, pues uno ya en esas debilidades, en esas áreas, uno ya ha estado más fortalecido. Y también estar conscientes que si hay puertas abiertas, pues no tenemos que pedirle a Dios que las cierre, ¿verdad? Porque si no, por ahí. O sea, el enemigo espera lo mínimo. Lo mínimo. Y yo digo lo mínimo, puede ser un puntito así, y si él ve que por ahí él puede entrar, él por ahí va a lanzar. Y una muy importante, buscar el poder de su palabra, por medio de la convicción, por medio de la fe. Porque si usted lee y no se aferra, y no tiene fe, y no tiene convicción en lo que Dios demanda, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos creyendo en algo que no vemos, pero Él se manifiesta. Si nosotros se lo pedimos, Él se manifiesta. Se puede manifestar cuando estamos hablando con Él a solas, se puede manifestar en la iglesia, se puede manifestar por medio de una persona, por medio de una sanidad, porque hay gente que no cree en las sanidades, y eso es otro de los dardos fuertes con los que uno batalla, ¿verdad? Al principio es con la incredulidad. Uno se pone a pensar, ok, Dios dice que Él sana, se ha llevado nuestras dolencias y todo, y uno se pone a pensar, ¿será que Él también lo puede hacer en mí? Uno se pone como a hacer al Dios, no sé, como pequeño, no sé, o lo empieza a hacer como que Dios lo puede hacer, y claro, Dios lo puede hacer, en su debido momento Él lo va a hacer. Yo sé que yo tengo un gran ejemplo a seguir, y un gran testimonio que tiene mi tía, que mi tía, gracias a Dios, ella fue sana, y para mí eso ha sido muy impactante. Dios lo sabe. Sabes, para mí fue muy difícil, muy difícil perder a mis abuelos. Para mí mis abuelos eran mi todo, y cuando a mí mi tía me dijo que tengo una bacteria, yo sentía como que ya mi mundo no tenía ni sentido. Yo ya perdí a mami, ya perdí a papi, voy a perderla a ella, y yo sentía como un vacío en el corazón, pero gracias a Dios, porque Él tiene un gran propósito con cada uno de nosotros, con cada uno, como ella, como yo. Yo le doy tantas gracias a Dios de dónde me sacó, de dónde nos sacó, porque yo tenía hasta pensamientos de matarme. Yo miraba las gradas de mi casa, porque de hecho vivo en un departamento en alto, y yo miraba las gradas, y yo a veces tenía ganas de lanzar, porque yo no le había sentido a mi vida. Y yo siempre le digo al Espíritu Santo, por favor, no me dejes caer, por favor, fortaléceme, guárdame, guíame, y siempre recuerda de dónde me sacaste.
Yo sé que yo tengo ejemplos, yo sé que Dios ha hecho algo grande en mi vida. Para mí eso es algo que yo sentía que ya la perdía, que ya no la iba a tener más, pero gracias a Dios que la salvó a ella, me salvó a mí. Yo ya no más ansiedad, no les voy a mentir, sí a veces me estreso, que es algo con lo que yo tengo que batallar, pero yo soy un vivo ejemplo y gracias a Dios, porque solo por Él es que yo estoy aquí, no por nadie más, porque Él en su debido momento, Él me sacó. Yo estuve batallando con la ansiedad, como con la depresión, como un año quizás por ahí, porque aunque no lo crean, hay que estudiarse bien cómo se manifiesta la depresión y la ansiedad. Eso es un demonio silencioso. Usted lo puede tener ahí por años, y ya cuando Él dice, bueno, es momento de que me revele, ya empieza usted con los síntomas. Ya no duerme, sobrepiensa las cosas, tiene pensamientos suicidas, ya no come, ya no quiere hablar con nadie, ya no confía en nadie, ya nadie lo llena. Usted siente un vacío grande en su vida, en su corazón. Siente que Dios le bendiga, que Dios los acompañe. siente que, bueno, yo voy a terminar, siente que ya no hay absolutamente nada en este mundo que lo llene. Y pues Dios a nosotros nos ha dado a entender, y yo siento que es muy claro que nosotros no nos debemos de aferrar al mundo. O sea, nosotros somos de aquí, pero somos como personas pasajeras. Eso lo leía en uno de los libros que Dios me dio a mí, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? No, ya me acuerdo el título. Jesús sana un corazón herido. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de allá arriba, del reino de los cielos. Venimos acá con un propósito, ayudar a otras personas. Quizás a veces no entendemos el propósito. Hay muchas cosas que Dios nos va a hacer pasar y quizás nosotros no lo entendemos. Yo no entendía por qué yo pasaba por esas cosas. Yo no entendía por qué Dios se había llevado a mis abuelos. Yo no entendía. Yo no entendía por qué yo pasé por depresión, por ansiedad, por qué pasé por un momento en que tuve que perdonar. Yo no entendía por qué, en qué momento pasó todo eso y hizo un caos en mi vida. Pero todo tiene un propósito. ¿Por qué? Para el día de mañana, cuando alguien esté pasando por esas situaciones, porque hay gente que es muy débil y hay que ayudarles, hay que enseñarles la armadura, que es algo esencial día con día, que no debemos dejarla en ningún momento, para que cuando llegue el día de mañana ese tipo de pensamientos, la persona ya pueda derribarlos. ¿Y cómo los puede derribar? Con las promesas. Léanse promesas, busquen promesas. Hay una promesa buenísima de Josué 1:6 y la 9, pero me acuerdo más que todo lo que dice el 9, ¿verdad? Que él dice que nos esforcemos, que seamos valientes, y que Él en ningún momento nos va a abandonar, porque Él dice que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, todo ese tipo de situaciones que nosotros pasamos ayudan a otras personas. Entonces, cuando yo conozco a alguien con ansiedad de depresión, yo la puedo ir a ayudar. En un momento dado que alguien no sepa cómo perdonar, yo la puedo ir a ayudar, porque yo ya pasé por eso. En el caso de mi tía, que ella pasó por un momento de enfermedad, ella puede ir a ayudar a alguien. Ella puede ir a activarle, ayudarle a esa persona que active su fe y pueda salir de eso. Todo sea bajo la divina y perfecta voluntad de Dios. Este era mi mensaje. No sé si quieren escuchar.